Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar porque revela la verdad más cruda y hermosa sobre tu propia libertad, la historia de Barrabás, el criminal que fue liberado para que Cristo muriera. Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Yo soy el cronista de las sombras que se cruzan con la luz, el testigo de aquel amanecer sangriento en Jerusalén donde el destino de la humanidad colgaba de un grito eufórico. Barrabás no era un simple ladrón de caminos, era la personificación de una maldición silenciosa que corría por las venas de una nación oprimida. Su nombre, irónicamente, significa Hijo del Padre, un eco distorsionado del verdadero Hijo del Padre que estaba de pie a su lado, cubierto de llagas y silencio. Mientras Barrabás representaba la rebelión de la carne y el acero, Jesús representaba el favor de Dios que se entrega sin resistencia. La Biblia narra cada momento de este encuentro como un duelo cósmico de identidades. Barrabás estaba encarcelado por sedición y homicidio, un hombre que había intentado traer el reino mediante la espada y solo había cosechado cadenas. Lo que nadie se atreve a contar es que Barrabás era el reflejo exacto de lo que el pueblo esperaba de un Mesías, un guerrero, un insurrecto, alguien que derramara la sangre de los romanos. Pero el juramento escondido de las Escrituras dictaba que la verdadera liberación no vendría por la muerte de los enemigos, sino por la muerte del inocente. Aquí surge la conexión profética con Jesús más impactante de toda la narrativa. Barrabás es el primer hombre en la historia que puede decir literalmente, Jesús murió por mí. Él es el primer beneficiario de la sustitución vicaria, el hombre que salió de la celda de la muerte porque el Cordero de Dios ocupó su lugar en el patíbulo. En este punto, la ironía de la justicia humana alcanza dimensiones épicas. Pilato, el representante del orden romano, se encuentra atrapado entre dos hombres que llevan el mismo título en el mundo espiritual. Algunos antiguos manuscritos sugieren que el nombre completo del criminal era Jesús Barrabás. Imagina la escena trascendental, dos hombres llamados Jesús, uno el Hijo del Padre por nombre, y el otro el Hijo del Padre por esencia. La multitud, cegada por una maldición silenciosa de odio religioso, fue puesta ante la elección más importante de los siglos. El éxito de Barrabás en su violencia lo había convertido en un héroe popular, mientras que la humildad de Cristo lo hacía parecer un fracasado. El peligro de preferir lo que brilla con fuerza humana sobre lo que resplandece con santidad divina nunca fue tan evidente. Lo que nadie trata con impacto es el estado psicológico de Barrabás en el fondo de su mazmorra. Él escuchaba los gritos de la multitud desde la superficie. Él sabía que, según la ley de Roma, su final era la cruz. Ya sentía el frío de los clavos y el peso de su propia arrogancia. Pero el favor de Dios opera en formas desconocidas. Barrabás esperaba el sonido de las sandalias de los verdugos, pero lo que escuchó fue el estruendo de un pueblo eligiendo su libertad. La Biblia narra cómo el culpable es declarado libre y el inocente es condenado. Este simbolismo es el corazón del Evangelio humanizado. Barrabás somos todos nosotros, encerrados en la cárcel de nuestros propios errores, esperando una sentencia que alguien más decidió pagar. La vida de Barrabás contada en la Biblia es breve en palabras, pero infinita en significado. Se le describe como un preso famoso, alguien cuyo nombre causaba escalofríos y admiración. Pero su relación con Jesús no fue de palabras, sino de intercambio. Mientras Jesús subía al pretorio, Barrabás sentía cómo le quitaban los grilletes. Lo que nadie se atreve a contar es la mirada que cruzaron, si es que la hubo.
¿Vio Barrabás en los ojos de Jesús el juramento escondido de la redención? ¿Entendió que su vida le costaría la vida al único hombre que no merecía morir? El castigo por la soberbia y la rebelión de Barrabás fue transferido al cuerpo llagado del Maestro de Galilea, marcando el inicio de la sustitución más épica y trascendental de la historia universal. La multitud no eligió a un criminal por accidente, eligieron su propio reflejo. Al pedir a Barrabás, el pueblo estaba rechazando el reino espiritual por el reino de la fuerza. La ironía de la justicia humana es que liberó al hombre que causaba desorden para matar al hombre que traía la paz. Pero en el plan celestial, esto era necesario. El favor de Dios se escondía detrás de la injusticia de Pilato. Cada latigazo que Jesús recibía era un latigazo que Barrabás se ahorraba. Cada insulto que caía sobre el Mesías era un respiro para el sedicioso. La conexión profética se sella con el destino de ambos. Uno camina hacia la luz del sol, confundido y libre, mientras el otro camina hacia la sombra del Gólgota, cargando el madero que le pertenecía al otro. A continuación, revelaremos los hechos que nadie ha tratado sobre lo que hizo Barrabás el primer día de su libertad. Los pasos desconocidos que dio mientras Cristo subía al Calvario y el impacto que causó ver desde lejos la cruz que tenía su nombre escrito pero que ahora sostenía al Rey de los judíos. Veremos cómo el hombre que fue liberado por la muerte de otro comenzó a entender que su vida ya no le pertenecía. En un relato que te hará cuestionar quién es el verdadero prisionero en esta historia de amor y sacrificio extremo. Barrabás, el criminal que fue liberado para que Cristo muriera. Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Antes de descender a las calles de Jerusalén para seguir los pasos del hombre que escapó de la muerte, quiero invitarte a que te detengas y reflexiones en el valor de tu propia libertad. Te hablo desde el canal Renacer Espiritual, y hoy te pido que te suscribas y le des like a este video. ¿Por qué deberías hacerlo? Porque en este canal no nos conformamos con la superficie, aquí humanizamos cada relato, buscamos los misterios ocultos y te entregamos la palabra de una manera épica que transforma tu espíritu. Te conviene quedarte hasta el final, porque revelaré un hecho que nadie ha tratado, el destino final de Barrabás tras el terremoto que sacudió la tierra el Viernes Santo. En Renacer Espiritual, hablamos de todos los temas de la Biblia, desde los reyes más poderosos hasta los criminales más oscuros, porque en cada rincón de la Escritura hay una lección de vida para ti. Tu apoyo nos permite seguir narrando estos aspectos trascendentales de este nicho que tanto nos apasiona. Lo que nadie se atreve a contar es el impacto del silencio ensordecedor que Barrabás sintió cuando los guardias romanos abrieron su celda. Él no esperaba una amnistía, esperaba el látigo. Los hechos que la historia ha tratado de ocultar sugieren que Barrabás salió de las mazmorras del fuerte Antonia parpadeando ante la luz del sol, con los oídos aún, zumbando por el grito de la multitud que coreaba su nombre. La Biblia narra que Pilato lo soltó por petición del pueblo, pero lo que nadie trata con impacto es la maldición silenciosa que comenzó a perseguir sus pasos. Barrabás caminó entre la gente, oculto en las sombras, viendo cómo el hombre que ocupaba su lugar era llevado al matadero. El criminal, acostumbrado a derramar sangre por su causa, se encontró frente a la sustitución vicaria más pura. El inocente estaba siendo triturado por los crímenes del culpable. Un hecho trascendental y muy impactante es que Barrabás, impulsado por una curiosidad mórbida o un hilo de gratitud desconocida, siguió la procesión hacia el Gólgota. La Biblia no lo menciona explícitamente,
pero los misterios espirituales nos sugieren que él fue el testigo oculto de la vía dolorosa. Imagina al hombre de guerra viendo al hombre de paz caer bajo el peso de un madero que, por ley, tenía grabado el nombre de Barrabás. El favor de Dios le había dado una segunda oportunidad, pero el precio era el rostro desfigurado de Jesús. La ironía de la justicia humana nunca fue tan clara. La multitud abrazaba al asesino y escupía al Salvador. Barrabás sentía en su piel el calor del sol que Jesús ya no podía disfrutar plenamente, y cada paso que daba hacia su supuesta libertad era un paso cargado por el peso de una deuda que jamás podría pagar. Los hechos que nadie ha tratado revelan que Barrabás se convirtió en una sombra errante en Jerusalén. Mientras los discípulos huían y las mujeres lloraban, el hombre liberado observaba desde lejos cómo levantaban la cruz central. Él sabía, con la certeza del criminal experto, que esa madera era la que los carpinteros romanos habían preparado para él. El simbolismo es desgarrador. El culpable camina entre la multitud, respira el aire de la libertad y se pierde en el anonimato, mientras el inocente es exhibido ante el mundo como el mayor de los delincuentes. La maldición silenciosa de la culpa intentaba alcanzarlo, pero el juramento escondido de la redención ya estaba operando. Jesús no solo moría por los pecados del mundo, en ese instante, de manera física y brutal, moría específicamente para que Barrabás no tuviera que hacerlo. En Renacer Espiritual, analizamos cómo la relación entre Barrabás y Jesús es el espejo de la humanidad. Barrabás representa nuestra tendencia a elegir la violencia, la rebelión y el éxito a través del poder humano. Sin embargo, el favor de Dios no lo eligió por ser bueno, sino porque era el más necesitado de gracia. Lo que nadie se atreve a contar es que Barrabás, al ver el cielo oscurecerse a mediodía, sintió un terror que ninguna cárcel romana le había provocado jamás. Los hechos desconocidos sugieren que él estuvo allí cuando la tierra tembló, oculto tras una roca, viendo cómo el velo del templo se rasgaba. La conexión profética se hacía carne. El Hijo del Padre terrenal presenciaba la muerte del Hijo del Padre celestial. Fue en ese momento cuando la libertad de Barrabás dejó de ser un regalo de Pilato para convertirse en una misión divina. El impacto ético de este intercambio es lo que hace que esta historia sea tan trascendental. La Biblia narra que soltó a Barrabás, un acto administrativo que escondía el misterio más grande de la fe. Lo que nadie trata con impacto es la confusión de un hombre que, habiendo vivido para la espada, es salvado por el perdón. Barrabás se convirtió en el primer redimido del Nuevo Testamento, no por su fe, sino por la soberanía de un plan que lo usó como el ejemplo máximo de la sustitución. El criminal que fue liberado para que Cristo muriera cargaba ahora con una marca invisible, la marca de la gracia. Sus manos, que antes estaban manchadas de sangre de sus enemigos, ahora estaban limpias por la sangre de su sustituto. Mientras el sol se ocultaba tras el Calvario, Barrabás desaparecía entre los callejones de la ciudad vieja. Pero su historia no terminó allí. En la siguiente parte, exploraremos los hechos que nadie se atreve a contar sobre el encuentro de Barrabás con los seguidores de Jesús después de la resurrección. Veremos cómo la vida de este hombre se convirtió en un testimonio silencioso que incomodaba a las autoridades y cómo el criminal que todos querían olvidar se convirtió en la prueba viviente de que el amor de Dios no tiene límites. Ni siquiera para aquellos que el mundo ha condenado al olvido absoluto. Barrabás, el criminal que fue liberado para que Cristo muriera. Lo que la historia oficial ha tratado de simplificar como un mero trámite legal de Pascua, es en realidad el inicio de una persecución espiritual que Barrabás no pudo evitar.
Tras el estruendo del terremoto y el grito final del maestro, el hombre que fue liberado se encontró vagando por una Jerusalén que ya no reconocía. Lo que nadie se atreve a contar es que Barrabás regresó a los antiguos escondites de su banda de celotes, pero ya no era el mismo hombre. La maldición silenciosa de su antigua violencia chocaba frontalmente con la imagen del hombre de paz que lo había mirado en el pretorio. Los hechos que nadie ha tratado sugieren que Barrabás comenzó a sufrir de una vigilia constante. Cada vez que cerraba los ojos, veía el madero. El favor de Dios lo había sacado de la cárcel, pero su mente seguía prisionera del misterio de su propia salvación. El criminal que fue liberado para que Cristo muriera se dio cuenta de que su libertad tenía un aroma a incienso y a sangre, y que el mundo espiritual no lo dejaría en paz hasta que entendiera el juramento escondido detrás de su nombre. Un hecho trascendental y muy impactante es que Barrabás, según antiguos relatos orales que la Biblia prefiere dejar en el trasfondo, intentó buscar a los discípulos de aquel que murió en su lugar. Imagina el impacto ético de este encuentro, el hombre por el cual su maestro fue crucificado, llamando a la puerta del aposento alto. La Biblia narra la elección de la multitud, pero lo que nadie trata con impacto es la reconciliación imposible entre el criminal y los seguidores del Cordero. Los discípulos, sumidos en el dolor de la pérdida, veían en Barrabás el recordatorio viviente de la injusticia humana. Sin embargo, la conexión profética se hacía presente. Si Jesús había muerto por Barrabás de forma literal, entonces Barrabás era el primer hermano de todos los redimidos. La igualdad en Cristo empezaba a manifestarse de la forma más escandalosa posible. El asesino y el apóstol estaban bajo la misma cobertura de gracia, porque el inocente no hizo distinción al entregar su vida. Lo que nadie se atreve a tratar es que Barrabás se convirtió en un proscrito para ambos bandos. Los romanos lo vigilaban como a un cabecilla peligroso que había burlado la cruz, y los líderes religiosos lo despreciaban como el recordatorio de su propio pecado al preferir a un homicida sobre el santo. La maldición silenciosa de la sociedad se cernía sobre él, pero el favor de Dios lo mantenía oculto. Los hechos desconocidos sugieren que Barrabás estuvo presente cuando los rumores de la tumba vacía comenzaron a incendiar la ciudad. Él, mejor que nadie, sabía lo que significaba volver de la muerte. Él había estado muerto legalmente, su nombre había sido tachado del libro de los vivos por el imperio, y ahora respiraba. Al escuchar que Jesús había resucitado, Barrabás comprendió que su relación con aquel hombre no era sólo de sustitución física, sino de una reconciliación eterna que trascendía la carne. Un hecho muy desconocido es que Barrabás comenzó a frecuentar los lugares donde Jesús había predicado. La Biblia narra cada momento de la pasión, pero el rastro de este personaje se pierde en las páginas del silencio. Sin embargo, la narrativa épica nos revela a un hombre que buscaba respuestas en las piedras de Getsemaní. Lo que nadie cuenta es que Barrabás encontró el lugar donde Jesús sudó gotas de sangre y allí comprendió la esclavitud de la que realmente había sido liberado. No era sólo de los grilletes de Pilato, sino del peso de un alma que sólo conocía el odio. El criminal liberado para que Cristo muriera comenzó a experimentar una transfiguración interna. El juramento escondido de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia se hacía carne en el hombre que la multitud eligió por despecho, pero que Dios eligió por amor. El simbolismo de que el culpable es libre y el inocente muere no es sólo una lección de escuela dominical, es el eje que rompe la lógica del mundo. Barrabás caminaba por las calles de Jerusalén viendo a otros delincuentes ser ajusticiados y sabía que ese debía ser su destino. Esta conciencia lo humanizó de tal manera que,
según hechos que nadie ha tratado, comenzó a usar su libertad para socorrer a los más desamparados, a aquellos que, como él, no tenían esperanza de justicia. La ironía de la justicia humana lo había soltado para que siguiera pecando, pero el favor de Dios lo había capturado para que empezara a servir. La historia de Barrabás contada en la Biblia es el prefacio de nuestra propia historia. Todos fuimos soltados en la Pascua del Calvario para que la vida de Cristo floreciera en nuestra libertad. En Renacer Espiritual, exploramos cómo el rastro de Barrabás se entrelaza con la historia de la iglesia primitiva. Se dice que su presencia en las primeras reuniones de creyentes era un testimonio que nadie podía refutar. ¿Cómo negar el poder del perdón cuando el hombre que ocupó el lugar de Jesús en el patíbulo está sentado en la mesa compartiendo el pan? Los hechos trascendentales revelan que Barrabás era la prueba viviente de la sustitución vicaria. Su vida era el sermón más impactante que los apóstoles podían predicar. El hombre que la multitud quería usar para herir a Jesús, Dios lo usó para sanar la incredulidad de muchos. La maldición silenciosa de su pasado había sido borrada por la frecuencia de la redención absoluta. Aquí, revelaremos los hechos más impactantes sobre el enfrentamiento final de Barrabás con las autoridades romanas años después de la crucifixión. Veremos cómo el hombre que huyó de una cruz terminó encontrando un destino que nadie se atreve a contar, y cómo el secreto de su libertad se convirtió en la llave que abrió las puertas de la fe para miles en el imperio. La historia de Barrabás está a punto de alcanzar su clímax de gloria y sacrificio, demostrando que aquel que fue liberado para que Cristo muriera, finalmente entendió por qué valía la pena vivir. Barrabás, el criminal que fue liberado para que Cristo muriera. La narrativa de este hombre no termina con su desaparición en los callejones de la ciudad santa, se expande hacia una dimensión de responsabilidad espiritual que pocos se atreven a imaginar. Lo que nadie se atreve a contar es que Barrabás se convirtió en un peregrino de la sombra de la cruz, un hombre cuya existencia misma era una afrenta para el Sanedrín. Los hechos que la historia ha tratado con absoluto silencio sugieren que, años después del gran sacrificio, Barrabás fue localizado por antiguos compañeros de armas que aún buscaban la liberación de Israel mediante el derramamiento de sangre. Pero el hombre que una vez lideró revueltas ya no portaba el puñal del sicario. La maldición silenciosa de su naturaleza violenta había sido sofocada por la memoria del rostro de Cristo. El favor de Dios lo había mantenido vivo en un anonimato casi profético, permitiéndole ser el guardián del secreto más grande. Él era la prueba física de que la justicia de los hombres es una balanza rota, mientras que la justicia de Dios es un acto de amor incomprensible. Un hecho trascendental y muy impactante es la supuesta confrontación entre Barrabás y Saulo de Tarso antes de que este último se convirtiera en Pablo. Los hechos que nadie ha tratado relatan que, en las persecuciones iniciales contra la vía, Barrabás fue interrogado. ¿Cómo castigar a un hombre que ya había sido condenado a muerte y liberado por un decreto que nadie podía revocar? La ironía de la justicia humana se manifestaba nuevamente. Legalmente, Barrabás era intocable por los mismos delitos que lo llevaron a la cárcel, pues ya había recibido el indulto de la Pascua. Sin embargo, su verdadera libertad era la que le quemaba por dentro. La conexión profética de su vida con el mensaje de los apóstoles era tan fuerte que su mera presencia en Jerusalén validaba la sustitución vicaria. Él no necesitaba hablar de teología, él solo necesitaba mostrar sus cicatrices de los antiguos grilletes y señalar hacia el Gólgota. El criminal liberado para que Cristo muriera se había transformado en el monumento viviente de la igualdad en Cristo, pues si la gracia alcanzó al sedicioso, nadie estaba fuera de su alcance. Lo que nadie se atreve a tratar es que Barrabás, impulsado por el juramento escondido de su redención, comenzó a visitar las cárceles romanas de la Decápolis.
Los hechos desconocidos sugieren que el hombre que fue liberado para que el inocente muriera pasaba sus noches hablando a través de las rejas a otros condenados. Les contaba que había un hombre que no solo moría por los pecados, sino que literalmente tomaba el lugar físico de los condenados. El impacto ético de su testimonio era devastador para el sistema carcelario de Roma. ¿Cómo mantener el control mediante el miedo cuando un hombre les dice que la muerte ya no tiene la última palabra? El favor de Dios utilizaba la infamia de Barrabás para sembrar esperanza en los pozos más oscuros de la sociedad. La maldición silenciosa del sistema opresor no podía contra el relato de aquel que había sentido el frío de la celda de la muerte y había salido de ella por un intercambio divino. Un hecho muy desconocido es que Barrabás, en su vejez, se trasladó a las comunidades cristianas de Asia Menor. La Biblia narra cada momento del crecimiento de la Iglesia, pero guarda un respetuoso silencio sobre el paradero final del Hijo del Padre terrenal. No obstante, las crónicas espirituales nos hablan de un anciano silencioso que lloraba cada vez que se celebraba la fracción del pan. Lo que nadie cuenta es que Barrabás nunca pudo olvidar el sonido del martillo golpeando los clavos a lo lejos. Ese sonido, que debió ser para su propia carne, fue el precio de su vejez tranquila. El simbolismo de que el culpable es libre y el inocente muere se convirtió en su meditación diaria. Los hechos trascendentalmente épicos sugieren que Barrabás se convirtió en un protector de los huérfanos de los mártires, devolviendo en amor la vida que le fue devuelta en sangre. El favor de Dios había completado el círculo, el hombre que quitaba vidas ahora la sostenía. Lo que nadie se atreve a contar es el dilema de identidad que persiguió a Barrabás hasta sus últimos días. Para el mundo, siempre sería el asesino que se salvó, para él mismo, era el deudor de una deuda impagable. La esclavitud del estigma social era fuerte, pero la libertad del espíritu era superior. Los hechos que nadie ha tratado revelan que Barrabás solía decir que su nombre no era suyo, sino que le pertenecía al que lo llevó a la cruz. Esta despersonalización para dar gloria a Cristo es la esencia de la vida espiritual profunda. La reconciliación de su pasado con su presente era el milagro que los apóstoles citaban como ejemplo de que no hay corazón demasiado endurecido para el juramento escondido de la gracia. El criminal que fue liberado para que Cristo muriera era, en realidad, el primer ciudadano del reino de los cielos que entendió que la vida es un préstamo sagrado. El impacto ético de su existencia obligaba a todos a mirar la cruz de una manera diferente. No era una tragedia romana, era un intercambio judicial cósmico. Barrabás representaba el expediente de cada ser humano, culpable, sentenciado y sin esperanza. Pero la entrada de Jesús en la escena cambió la sentencia. La Biblia narra la liberación de Barrabás como un evento político, pero la narrativa profética la revela como el acto fundacional del nuevo pacto. En Renacer Espiritual, vemos en Barrabás el reflejo de nuestra propia necesidad de un sustituto. Lo que nadie trata con impacto es que el perdón que recibió Barrabás es el mismo que está disponible para ti hoy. La maldición silenciosa de tu pasado no tiene poder contra el hecho de que el inocente ya caminó hacia el patíbulo en tu lugar. En esta etapa de la historia, alcanzaremos el final del camino de Barrabás. Revelaremos los hechos más desconocidos sobre su muerte y cómo, en su último suspiro, el nombre que gritó no fue el suyo, sino el del hombre que le regaló la vida en aquel viernes de Pascua. Veremos la conclusión de esta historia épica que humaniza al criminal y glorifica al Salvador. Cerrando el ciclo de la sustitución con una reflexión que sacudirá los cimientos de tu fe y te invitará a dejar tu propio testimonio en la comunidad de Renacer Espiritual. Prepárate para el clímax de la historia de Barrabás, el hombre que vivió para contar que el amor de Dios es la única justicia que realmente importa. Barrabás, el criminal que fue liberado para que Cristo muriera. El rastro de este hombre en la tierra llega a su fin, pero su eco en la eternidad es una frecuencia que aún resuena en los cielos.
Lo que nadie se atreve a contar es que Barrabás pasó sus últimos años como un centinela de la esperanza en las periferias del imperio. La maldición silenciosa de su pasado como homicida se había desvanecido ante la luz de la reconciliación absoluta. Los hechos que la historia ha tratado de sepultar sugieren que, en el invierno de su vida, Barrabás fue llamado a dar testimonio ante aquellos que aún dudaban del poder del Mesías. Él no usaba pergaminos ni elocuencia, simplemente mostraba sus manos, las manos que debieron estar clavadas en el madero del centro, y contaba cómo el favor de Dios se manifestó en el rostro de un hombre que, siendo inocente, aceptó el castigo del culpable. El juramento escondido de la redención se cumplió en él de manera física. La vida de Barrabás fue el lienzo donde Dios pintó el cuadro más impactante de la sustitución vicaria. Su final no fue el de un criminal en una celda, sino el de un hombre que finalmente comprendió que su nombre, Hijo del Padre, era una invitación a la filiación divina que Cristo le otorgó al morir en su lugar. Querida familia de Renacer Espiritual, hoy hemos caminado por las sombras y las luces de una de las historias más trascendentales de la Biblia. La vida de Barrabás es la crónica de nuestra propia existencia. Todos hemos sido ese prisionero esperando una sentencia justa, y todos hemos sido sorprendidos por una gracia que no merecemos. En este canal, nos dedicamos a explorar todos los temas de la Biblia con esta profundidad, humanizando a cada personaje para que encuentres en ellos un espejo de tu propia fe. Si esta narración épica sobre el criminal que fue liberado para que Cristo muriera ha tocado las fibras de tu corazón y te ha recordado que el favor de Dios es más grande que cualquier error de tu pasado, te pedimos que nos apoyes con un like y te suscribas a Renacer Espiritual. Tu apoyo es lo que nos permite seguir revelando estos misterios que el mundo a veces prefiere callar. Queremos que seas parte de esta comunidad que busca la verdad detrás del velo, analizando cada aspecto de este nicho con respeto, pasión y profundidad espiritual. Ahora, queremos que esta historia no termine aquí, sino que continúe en tu propia vida. Barrabás fue libre para empezar de nuevo, y hoy esa misma oportunidad se extiende hacia ti. ¿Qué cadenas de tu pasado sientes que el sacrificio de Cristo ya ha roto para siempre? ¿Cómo piensas usar la libertad que se te ha dado por el favor de Dios hoy mismo? Queremos leerte, queremos conocer tu proceso y que tu voz se una a la nuestra. Deja tus comentarios o tus testimonios en la descripción del video. En Renacer Espiritual, creemos que cada comentario es un acto de fe que fortalece al cuerpo de Cristo. Al compartir tu experiencia, estás activando la conexión profética de la gracia en la vida de alguien más que, quizás hoy, se siente atrapado en su propia celda de culpa. No permitas que la maldición silenciosa del juicio te detenga, recuerda que el inocente ya pagó tu precio. Comparte este video con alguien que necesite entender que el amor de Dios no se basa en nuestros méritos, sino en su decisión soberana de amarnos. Sé tú el mensajero que anuncie que la cruz está vacía porque el Rey ha vencido, y que la celda está abierta porque el sustituto ha cumplido la ley. Gracias por acompañarnos en estas 5 páginas de revelación y por ser el motor de este canal. En Renacer Espiritual, seguiremos desenterrando los tesoros de la palabra para que tu fe sea inamovible y tu espíritu sea transfigurado por la verdad. Nos vemos en la próxima crónica épica, donde seguiremos humanizando los misterios de la eternidad para tu crecimiento espiritual. No te sientas indigno de la libertad que hoy tienes, pues tu precio no fue pagado con oro ni plata, sino con la sangre de aquel que prefirió ocupar tu cruz para que tú pudieras ocupar su lugar en el corazón del Padre. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén.
Amén. Amén. Renacer espiritual.